A partir de la mencionada reforma, todas las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, teniendo como referente en la interpretación un principio básico conocido como principio pro persona, que permite elegir la norma que más proteja al titular de un derecho humano con independencia de su fuente de origen. Además, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Para empezar con el tema de la libertad de expresión, tenemos que saber qué es la libertad de expresión, y les comentaba que es un derecho civil que no es reciente. Les decía yo que ya en el año de 1789 la propia Declaración Francesa lo retoma como un derecho básico. Incluso algunos años antes, la Declaración del Buen Pueblo del Estado de Virginia también lo hace, y hace lo mismo la Constitución Francesa de 1793 y la Constitución estadounidense de 1787. Es decir, el tema de la libertad de expresión es un tema que ya lleva más de 2 centurias y que ha generado debates muy intensos, porque tarde o temprano se topa con otro tema que es el de la privacidad, el derecho al honor, el de algunas situaciones que tienen que ver con seguridad nacional y con la moral pública de acuerdo a ciertas normas, ya sea domésticas o de carácter internacional. ¿Qué estamos viendo ahora y por qué es importante hablar del tema de la libertad de expresión? Estamos viendo una crisis en este tema y estamos viendo que es un derecho humano que no se ha entendido del todo, de tal forma que hoy por hoy vemos muchos titulares como este que dicen que este derecho humano es un derecho que pone a muchas personas en riesgo. En lo personal, a todas aquellas personas que hacen de este derecho un modo de vida cotidiano, y entonces no se puede vivir en términos correctos porque hay muros, porque hay personas poderosas que a través de ciertos mecanismos también legales ponen obstáculos o barreras a este derecho humano frontal. Pero ¿qué es la libertad de expresión? Para poder tener una idea más integral del tema, hay un documento que acaba de cumplir 70 años, que en el siglo XX es el referente más importante en el tema de los derechos humanos en el marco internacional, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida a la medianoche del 10 de diciembre de 1948, y de acuerdo a ese documento, a esa Declaración Universal, en el artículo 19 le da al tema de la libertad de expresión un contenido mucho más robusto, cuando dice que la libertad de expresión es un derecho que posee toda persona a tener opiniones, sin interferencia de otras, y a buscar, a recibir e impartir información e ideas por medio de cualquier medio, sin importar las fronteras. Es decir, desde la Declaración Francesa no se había entendido, no se había robustecido muy bien este derecho hasta 1948, que es cuando ya se convierte en un derecho mucho más integrado, mucho más robusto, y entonces vemos que el contenido de este derecho, de acuerdo al artículo 19 de esta Declaración Universal, tiene que ver con la libertad de buscar, de investigar, la libertad de recibir y la libertad de difundir, ya sea informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio, ya sea a través de las famosas redes sociales, a través de los medios impresos de comunicación como este que acabo de señalar, o en su defecto de periódicos como estos que vemos que día a día informan a la opinión pública en este país. Entonces, para todas aquellas personas que no tengan claro qué es, para reafirmar el contenido de este derecho, voy a recordar que es el derecho a que se garantice el más amplio acceso a la búsqueda de información, así como de recibir y difundir ideas y opiniones propias de terceros
a través de cualquier medio apropiado de comunicación que permita hacerla llegar al mayor número de destinatarios. ¿Cuáles son los derechos que están en juego? ¿Cuáles son los derechos específicos que tiene este derecho humano básico? Bueno, podríamos decir que es un derecho a buscar, expresar, manifestar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección, siempre y cuando no atente contra la paz y se aseguren los derechos de otras personas, la seguridad nacional y el orden público. Es decir, este tipo de opiniones tienen que ser, puede ser cualquier tipo de opinión, siempre y cuando no tengan estos ingredientes que la propia norma pone como límites al derecho a la libertad de expresión, que debe ser, por un lado, el derecho al honor de otras personas o a la privacidad, la seguridad nacional o, en su defecto, lo que se entiende por orden público y o moral pública. También decir que el derecho a la libertad de expresión es un derecho a permanecer en silencio cuando se pide a una persona que exprese una idea o una opinión determinada en la confidencialidad de la fuente de información. Tenemos derecho a callar, por ejemplo. Si nos preguntan algo, eso vale la pena, pero yo no puedo opinar nada al respecto o decir algo al respecto. Es una situación que me reservo para mi fuero interno. También es el derecho que implica mantener el secreto profesional, y esto aplica mucho a todas las personas que se dedican al periodismo, debido a que nadie los puede presionar a divulgar cuál ha sido la fuente para conocer la información que han publicado. Implica el derecho a no ser arbitrariamente menoscabado o impedido a manifestar su propio pensamiento. Si tú hiciste un poema, aunque ese poema para muchos pudiera ser un poema que genera cierta polémica por la forma en cómo lo escribes, al final de cuentas lo importante es que ese poema, es que ese escrito manifiesta tu pensamiento, y por lo tanto nadie debe arbitrariamente decir que ese poema es un poema que no tiene por qué difundirse ni transmitirse a través de cualquier medio que la tecnología hoy por hoy pueda tener para exhibirlo. Implica también el derecho a la divulgación de informaciones confidenciales que garanticen la imparcialidad de la autoridad competente, y un derecho básico, que es el derecho a la manifestación pública, lo acabamos de ver recientemente con estas personas, mujeres que marcharon en la Ciudad de México, y que hubo por allí una serie de comentarios que atentan contra ese derecho de la posibilidad de manifestarse en este país. Lo que significa que la libertad de expresión también tiene muchos enemigos. Hay mucha gente conservadora que no ve con buenos ojos que en este país las personas de cualquier estratificación social puedan manifestarse. Aparte de eso, el derecho a la libertad de expresión también da derecho de conocer opiniones, relatos, noticias vertidas por diversas fuentes de información y por terceros. Derecho a utilizar cualquier medio apropiado para el intercambio de ideas e informaciones, a contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información en cualquier medio de comunicación sin ser objeto de discriminación.